Hola, bueno, vamos a comenzar con la última mesa del día. Os dejo con Marcelo dos Reis, CEO de Grupo SPE, que es una empresa de control horario. Buenas tardes. Buenas tardes, hola a todos. La verdad que estoy súper entusiasmado y orgulloso de moderar esta mesa porque, a ver, tenemos 4 profesionales súper interesantes con backgrounds muy distintos, eh, relaciones institucionales, cultura, talento y a su vez de empresas líderes en cada una de sus sectores. Tenemos sector retail, logística, servicios, fabricación, automoción. Bueno, la verdad es que es súper interesante y dado a mi background en SPEC y a todos los cambios normativos que hay en gestión de jornada, me parecía interesante que comencemos hablando de esto. Si les parece, comenzamos. No los voy a presentar porque tienen la presentación de ellos ahí, sus nombres y sus empresas que representan, pero como decía, son cada una líderes en su sector, con lo cual nos aseguramos una charla rica de contenido y de diversidad, porque realmente son sectores diferentes, background diferentes, con lo cual, bueno, espero pasarla bien y que ustedes también la pasen bien. Ichazo, me gustaría empezar contigo porque Segur es una empresa que tiene mucha casuística a nivel tipología, ¿no? O sea, Segur tiene, imagino, nos contarás tú, pero repartidores, personal en oficina, transportistas, administrativos, evidentemente. ¿Cómo gestionan una diversidad tan grande en su personal con una normativa tan rígida, ¿no?, como la actual? Bueno, buenas tardes a todos y encantada de estar participando en esta mesa redonda y más con estos compañeros. Bueno, Marcelo, casi tendrías que contestar tú, porque como llevamos trabajando con SPEC un montón de años, seguro que tú sabes mucho más que yo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar resumirlo de una manera sencilla. Efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Nosotros tenemos un colectivo bastante grande, ¿no? Entonces, lógicamente, lo primero son las terminales, o sea, este es lo básico, ¿no? Lógicamente, para que de alguna manera, a través de las terminales, la gente los pueda utilizar. Dentro de las terminales, pues los tenemos con tarjeta y con el código, ¿no? Pues por la rotación del personal, pues también dependiendo del colectivo, no nos da siempre tiempo de hacer todas las tarjetas, con lo cual agradecemos que no solamente se puedan registrar la jornada a la entrada con la tarjeta, sino también con el código, ¿no? Pero claro, ya la tecnología ha ido más allá y no nos podíamos limitar con los terminales, entre otras cosas porque ya hay teletrabajo, ya hay muchas cosas que la gente necesita, ¿no? Y lo que hemos hecho es un poco adaptar todo el mecanismo del registro, dado que necesitamos que todo el mundo registre su jornada, con la nueva tecnología. Nosotros tenemos un RP que en nuestro caso pues es SuccessFactors y lo tenemos integrado, entonces cualquier persona puede registrar la jornada también más allá del terminal a través del RP, bien sea porque está en remoto o bien aunque esté en la propia oficina, pues por si se le ha olvidado o no ha funcionado en un momento determinado, que no suele pasar, pero por si se le ha olvidado o lo que sea, pues también a través del RP pues tienen acceso a poder hacer o el registro manual o el registro que tienen planificado según el horario que tienen establecido, ¿no? Y así es como lo hacemos. Al final, lo que sí hemos tenido que hacer es adaptar a todos los colectivos y, sobre todo, asegurar que todos los colectivos tienen diferentes alternativas para poder hacer registro y así no tener ningún problema. Muy bien, súper, gracias. Intentando buscar un contraste, imagino, Joaquín, que en BMW España entiendo que no hay fabricación, con lo cual debe haber mucho personal administrativo, white collar, ¿no? ¿Cómo gestionan ustedes el registro de la jornada para directivos, para personal donde a veces el registro horario no va de la mano con el rol propiamente que tiene, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ostenta posiciones de dirección que realmente no son posiciones de dirección, me explico. Hay mucha gente que de título se llama dirección y luego no tienen capacidad administrativa sobre una compañía. Quiero decir con esto que si realmente tienes capacidad administrativa sobre una compañía, probablemente tengas un contrato de alta dirección y esto está regulado por un Real Decreto Ley. Si por contra
eres dirección y tienes un contrato ordinario, esto está regulado en el artículo 34.9, me parece, del Estatuto de los Trabajadores, y por ende tienes que fichar. ¿Qué pasa? Que estas personas, siempre alegamos la frase de los cargos con las cargas, ¿no? Las cargas con los cargos, no sé cuál de las dos es. Pero obviamente tiene o debería de tener teóricamente una disponibilidad superior, prácticamente 24/7. ¿Qué sucede? Que la ley es la ley y hay que cumplirlo. Entonces, lo que sí que creo es que hay que flexibilizar de alguna manera. O bien en los contratos de trabajo se tiene que especificar algún tipo de cláusula sobre el tema del fichaje, o bien hay que procurar una flexibilidad. O sea, viven en una zona gris, yo creo, este tipo de posiciones. Y hay que intentar facilitarlo, hay que intentar hacer un sistema de registro simplificado, diría yo, ¿no? Siempre ajustado a derecho, pero simplificándolo lo máximo posible. Sí, parece que la normativa no va por ese lado, ¿no? Porque ahora parece la digitalización que todavía es más rígido esto, ¿no? Yo creo que de cara a la inspección también lo que la inspección se fijará es en la relación real. Si la relación real sí que es de una capacidad administrativa, aunque no seas no tengas capacidad administrativa de una compañía grande o pequeña, me da igual, probablemente permita esa flexibilidad sobre el registro horario, probablemente. Si por contra no es tal, pues sí que exigirá fichar. Al fin y al cabo, esto lo marca el contrato de trabajo. Si es un contrato ordinario, sí o sí tendrás que fichar, veremos cómo. Si es un contrato de alta dirección, obviamente que está estipulado así, tienen una autonomía organizativa y pueden hacer lo que consideren. Correcto. Y Mónica, en KFC, tengo entendido por lo que hablamos, apuestan mucho por la flexibilidad, ¿no? ¿Cómo es esto de querer, se puede ser flexible y cumplir la ley? ¿Cómo lo hacen? Lo intentamos, Marcelo, lo intentamos, es nuestro espíritu. Al final nosotros también tenemos dos realidades, ¿no? Tenemos la realidad de lo que sucede en el restaurante. El restaurante tiene que vivir con sus turnos, con sus horarios específicos, incluso en algunas ocasiones restaurantes estacionales que, por ejemplo, ¿no? En Ibiza, ahora que viene el buen tiempo, pues que pueden estar 22 horas abiertos al día. Entonces, dependiendo de la realidad que se nos presente en los restaurantes, pues ahí tendremos y estamos, de hecho, ya trabajando de una manera específica respecto a turnos y demás y en los horarios que necesitamos tener el restaurante abierto. Por el contrario, en las oficinas, pues tenemos una realidad diferente y estamos intentando siempre hablar de registro de jornada más que de control horario. La palabra control a veces nos genera cierta alergia. Creo que a todos y dependiendo también de lo que hablemos, ¿no? o en nuestra vida laboral, la palabra control siempre crea animadversión y nos pone en una situación defensiva. Tenemos que cumplir con la ley, pero al mismo tiempo tenemos que permitir que la flexibilidad, siempre lo decimos, la F de KFC es de flexibilidad, cómo hacemos que ese matrimonio funcione, ¿no? Al final, también tenemos que ser muy fieles a lo que dice nuestra marca. Nuestra marca es flexible, nuestra marca es cercana, nuestra marca habla en redes sociales de una manera muy poderosa y no podemos mantener ese mensaje y contradecirnos internamente, obligando a la gente a tener ese control estricto dentro de la oficina. Así que tenemos que entender muy bien cómo trabajan nuestros equipos, cómo viven, qué necesitan y siempre estar comunicando de la mejor manera que necesitamos registrar la jornada, más como un elemento de igualdad, de hacer un trato justo entre todos, de que sepan que todos estamos jugando con las mismas reglas, pero evitar la palabra control para que no se nos cree una antipatía alrededor de esa obligación, que lo hablábamos justo antes de entrar. Estamos un poco ese rol supervisor de recursos humanos de ¿habéis registrado la jornada? ¿A qué lo habéis hecho hoy? Sí, lo habéis hecho, no lo habéis hecho. Nosotros en los town halls mensuales incluso también insistimos, ¿no? Y lo recordamos porque no es algo natural. Que nos surja, pero obviamente tenemos que cumplir. Me gusta esto de la palabra control porque es cierto que el nombre de este servicio que nosotros proveemos, ¿no? Al igual que otras empresas, el control horario, seguimos hablando de control horario porque así lo conoce la gente, pero cada vez, y me consta no solamente de DESPEC, sino en nuestro sector,
intentamos que no sea solamente un beneficio para la empresa, ¿no? Antes, cuando un empleado tenía que pedir vacaciones, tenía que hablar con su jefe, firmar un formulario, ese formulario llevarlo a recursos humanos, viajaba por diferentes departamentos y una semana después le confirmaban si sí o si no. Hoy, con las herramientas de tecnología actual, se pide desde un teléfono móvil, hay un workflow de aprobaciones y en nada el empleado puede saber esto, por ejemplo, ¿no? Digo, intentamos no solamente desde nuestro sector, insisto, no solamente de SPEC, sino de nuestro sector, buscar esto, ¿no? Porque cada vez las empresas no solamente quieren cumplir la ley, sino ya que tienen un registro horario, ¿cómo puedo hacer para que el empleado también se sienta a gusto utilizando esta herramienta, ¿no? ¿Cómo poder hacer que la herramienta sea flexible, sea fácil, sea un beneficio también dentro de lo que toca, que es registrar el horario? Justo, cumplir nos toca, cumplir a todos. Correcto. Hacérselo fácil al empleado. Sí. Hay entornos en donde probablemente es más fácil, en entornos de producción, en fin, ¿no? Es también algo que históricamente ya está establecido así, por el tema de los turnos, por el tema de cómo hacer funcionar una fábrica o un restaurante, entonces es algo más natural e inherente, pero hay otro tipo de funciones, como las que mencionaba Joaquín anteriormente, que demandan otra cosa y esperan otra cosa una vez asumes el rol y una vez estás allí, incluso tú mismo, ¿no? Te puede resultar un poco complicado decir, bueno, pues es que hasta aquí llega mi jornada, pero no puedo dejar a 400 restaurantes tirados si están esperando una respuesta claro. mía, Sí. porque eso, y seguramente lo trataremos después, también afecta a la productividad, Sí. sobre todo cuando hay un rol que es espejo de muchas otras cosas que sucede y que tiene que proyectar soluciones, proyectos, etcétera, a una comunidad mucho más grande que está esperando tu respuesta. Correcto. Fuera del horario laboral, pues esa es la duda, ¿no? Sí, ¿Cómo lo correcto. hacemos? Y Chaso, tú comentabas que tenían inspecciones, que digo que están muy observados en algún punto, ¿no? ¿Cómo buscan ustedes la flexibilidad desde Segur con esta realidad normativa y con inspecciones, etcétera? Bueno, primero hacemos lo que podemos, porque esto, lo de las inspecciones, parece que se han puesto todos de acuerdo. Vamos a ver, a mí hay una normativa, esa normativa hay que cumplirla y además hay una inspección muy rigurosa o hay una instrucción muy rigurosa para que las inspecciones vayan a los centros de trabajo para asegurarse que se está llevando a cabo, ¿no? Con lo cual, sobre eso, pues lógicamente tienes que cumplir todo exactamente, ¿no? A mí todo esto me da mucha rabia porque muchas veces luego parece que somos los de recursos humanos los que hemos decidido hacer el registro horario, que podemos llamarle registrar y no controlar, pero parece que al final la gente dice, es que parece que los de recursos humanos quieren controlar, porque además luego tienes que mandar correos para diciendo, oye, que este no está registrando su jornada, esto no sé qué, porque no nos queda más remedio, porque si no, pues tenemos las inspecciones que tenemos, ¿no? Entonces, me da mucha rabia porque yo creo que desde Recursos Humanos, desde hace mucho tiempo, se ha trabajado para que al empleado presencialista no se le valore por ser presencialista, sino por su aportación de valor a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, hemos luchado un montón para que vayamos a esa gestión por objetivos, a esa gestión en la que la gente pues, aporta valor y que haya un trato de confianza entre el mando y el colaborador para que de alguna manera no estemos persiguiendo a la gente si ha hecho un minuto de más o un minuto de menos, y ahora nos encontramos con una ley que prácticamente nos obliga a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que es complicado. Entonces, al final, pues un poco, y luego nos encontramos con situaciones que ha comentado Chimo, ¿no? Que hay gente que, oye, que están fuera del convenio laboral base y que además se requiere de ellos pues, un nivel de, vamos a llamarle flexibilidad, dedicación, que no significa que sea dedicación física, pero de disponibilidad, vamos a llamarle, ¿no? Muchísimo, o sea, muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues mirad, insistid a la organización y decirles que esto no es un tema de recursos humanos, esto es un tema legal y que, por favor, que hagamos las cosas pues, pensando que podemos tener cualquier inspección y que además porque no ha salido, pero incluso con interés de que el Ministerio tenga acceso directo, ¿no? Esto que es una barbaridad que lleva a nivel de ciberseguridad y todo eso. O sea, ponemos 27.000 capas para poder acceder a tu propio correo electrónico y el Ministerio quiere entrar online. Bueno,
No lo sé. Ya no lo O sea, cómo lo van a hacer todavía. exacto, Todavía nadie sabe exacto. cómo lo va a hacer. Pero bueno, la cuestión es que al final tienes que combinar. Y entonces yo creo que en estas cosas hay que poner un poquito de sentido común. Nosotros no perseguimos el minuto, lo que sí nos aseguramos es que la gente pues haga su registro. Hemos dado un montón de opciones de registro, desde registro en el terminal, registro a través del móvil, en la aplicación que tenemos del ERP, registro a través de la web, o sea, y lo que hay que hacer es pues combinar y pedir a la gente que no es un tema de recursos humanos, sino es un tema de obligación legal, normativa legal, y que no es lo que yo quiera, sino es lo que me obligan a tener que hacerlo y ya Correcto. está, ¿no? Y lógicamente mantener la flexibilidad, porque además, de verdad, o sea, las empresas hoy en día necesitamos flexibilidad. O sea, no necesitamos que la gente haga un horario de 9 a tal. O sea, hay veces que oye, hay un proyecto y hay que sacarlo adelante, y hay veces que estamos todos mucho más tranquilos, sí, claro. Y la propia persona también nos pide flexibilidad, ¿no? Pues porque tenga un tema personal, no tiene que estar haciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Y Fernando, yo como te decía, conozco mucho Mondelez, porque Mondelez, para los que no lo conocen, es Kraft Food, ex Kraft Foods, con marcas como Milka, Oreo, en donde me consta, porque mi esposa trabajó ahí mucho tiempo, y fomenta una cultura de confianza, ¿no? ¿Cómo poder hacer convivir una normativa legal poco flexible, quizás a veces, con una cultura de confianza en donde una empresa como Mondelez promueve tanto, ¿no? Gracias, primero, Marcelo, por la invitación a esta mesa, y gracias a todos los valientes que os habéis quedado aquí a la última sesión. Pues mira, dejando aparte las fábricas, en los que ahí toda la parte de registro de jornada es algo que es, lo comentabas, ¿no?, para este tipo de colectivo muy inherente, ¿no?, y hay muchos conceptos salariales que vienen derivados de ahí, y a la fuerza de ventas, sobre todo determinada parte de nuestra fuerza de venta de campo que va con las furgonetas o que van a visitar a los clientes, y esos tienen sus propios sistemas ya para regular sus tiempos de jornada desde hacía muchísimo tiempo, ¿no?, y asegurar también temas de seguridad, de prevención de riesgos laborales, quiero decir, ¿no? Para la parte de oficinas, cuando llegó esto, pues yo recuerdo que había algunas personas en comité de dirección que dijeron: ¿pero cuánto nos cuesta pagar una multa por esto? Porque esto daba en la línea de flotación de lo que como compañía somos, ¿no?, y cualquiera de nuestras organizaciones, ¿no? Cualquier compañía de alto rendimiento en lo que se enfoca, y comentaba Itxaso, bueno, todos lo hemos comentado, ¿no?, es un tema de propósito, ¿no?, que está guiado por propósito y medido por resultados, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, estamos hablando de logros, estamos hablando de presencia. Al mismo tiempo, cuando llegó esta normativa más, o sea, cuando ya se empezaron a poner serios con este tema, nosotros estábamos lanzando de forma muy fuerte nuevas formas de trabajar a través de metodologías ágiles, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con nuestros equipos en que tenemos que empoderarlos, en el que les hablamos del qué y no del cómo, en el de que ellos son capaces de gestionar su tiempo, vamos a lanzar mensajes de este tipo. Pero fíjate también en qué momento sale esto, en un momento en el que, por lo menos en nuestra organización, y estoy seguro que muchas de las vuestras, el foco en la salud mental era un tema muy importante. Y no sé si recordáis, muchos de vosotros, o por lo menos algunos empleados de Mondelez ocurría cuando fue el tema de la pandemia, cómo había personas que tenían ansiedad porque algunos de ellos no estaban tan acostumbrados a trabajar en remoto, aunque nuestras políticas de Smart Working son del 2014, pero les generaba ansiedad el hecho de decir que mi jefe sepa dónde estoy, ¿no?, trabajando, ¿no? Entonces, en fin, todo esto atacaba lo que somos como compañía, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en un tema bueno, y hay un último tema adicional, que es que lo que nosotros siempre decimos, ¿no?, el walk the talk, ¿no?, el liderar con el ejemplo, en el hacer lo que predicas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a poder hacer llegar este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, en la misma línea que lo que se ha comentado aquí antes, ¿no?, el decir el para qué, o sea, el explicar con transparencia, incluyendo a nuestros interlocutores sociales. Estoy hablando del colectivo de oficinas.
Insisto, en las fábricas y fuerza de ventas era diferente y esto ya era inherente a esas formas de trabajo, no había problema. Pero en la parte de oficinas, involucrar también en los interlocutores sociales, comunicar de forma muy transparente que en Montelisa hay una parte de nuestros valores que habla del snacking made right y esto tiene que ver con hacer las cosas. O sea, los temas de compliance es una línea roja. O sea, el compliance no se discute. Sin embargo, nosotros trabajamos o tenemos presencia en 150 países. La legislación en cada uno de esos 150 países son diferentes. Sin embargo, culturalmente somos iguales. Entonces, la línea o la capita de compliance es algo que hay que cumplir. Y es importante explicar que esto no va de que como compañía queremos hacerlo, esto va de que como somos una compañía que cumple las normas, todos cumplimos las normas. Ahora vamos a ver de qué forma podemos cumplirlo, ¿no? De qué forma más o menos ágil, ¿no? Y aquí hay una parte de incorporar herramientas que sean lo suficientemente flexibles y que no se conviertan como una nueva barrera en la ejecución de las tareas diarias, ¿no? De cada uno a la hora de registrar la jornada, con muchas opciones como comentabas tú, ¿no? Y por último trabajamos o seguimos trabajando con los managers en tenemos que seguir enfocándonos en una cultura de compromiso, en una cultura de flexibilidad, en el que confiamos que el manager es capaz de gestionar con sus equipos sus necesidades, que el manager no hace micromanagement, sino que les deja trabajar con libertad y flexibilizar su tiempo como considerar. Confiamos en ellos en eso. Pero por último, y me gustaría cerrar con un mensaje, esta parte con un mensaje positivo, ¿no? Porque parece que todo lo que tiene que ver con registro de jornada, parece que todo es negativo y ninguno lo queremos. Pues fijaros la paradoja, como para algunos colectivos de empleados y particularmente para colectivos, esto es un estereotipo lo que voy a decir, pero para colectivos más jóvenes y más nuevos en el que la ecuación de compromiso con la compañía cambia respecto de otras generaciones, insisto, esto es estereotipo como un piano, pero nos está ocurriendo, cómo esto se convirtió o se está convirtiendo incluso en determinadas ocasiones como una herramienta de engagement. ¿Y por qué digo esto? A nosotros nos pasa, a todos nosotros, que tenemos gente con mucho push y con muchas ganas de entregar, ¿no? Y de conseguir resultados. Y hay momentos que son picos de trabajo que son brutales. Y tenemos gente que hay en determinadas ocasiones, oye, que trabajan mucho tiempo. Pero cuando digo mucho tiempo, porque quieren entregar, tienen una presentación importante, el lanzamiento de una campaña muy fuerte y trabajan mucho tiempo. ¿Cómo les reconocíamos luego esto? Los managers decían, no, hombre, pero mañana no vengas, mañana no tal. Bueno, pues la paradoja que se está dando ahora es que muchas personas, insisto, tenemos muchas formas de registrar la jornada, pero hay muchas personas las que tienen una determinada ecuación que es diferente a cada una de nosotros de compromiso, en el que deciden registrar su jornada y ese exceso de jornada compensarlo en otros momentos. Oye, no habíamos tenido nunca, porque nunca nos habíamos puesto a discutir sobre ello en la compañía, de qué forma podíamos reconocer realmente ese esfuerzo adicional que daban muchas personas de forma sostenida en el tiempo, de qué forma podíamos recuperar. Bueno, pues el saber que ahora se están acumulando una bolsita de horas y en momentos en los que hay a lo mejor un valle de trabajo que ellos son capaces de gestionar con sus managers de forma libre, oye, pues se ha convertido en una herramienta, insisto, esto no sirve para todos, pero sirve para algunas personas. Y de repente, no digo que se haya solucionado el problema, pero de repente ya tenemos una vía para que esas personas que querían algo más o que se sentían en determinados momentos cerca del burnout, dicen, ok, en estos días estoy currando aquí como un campeón 12 horas, pero luego voy a estar un par de días, 3 días, o voy a estar trabajando 4 horas, o me voy a ir la próxima semana todos los días por la mañana al gimnasio y luego ya veré lo que termine. Es una forma de cuantificar el trabajo cuando antes era más cualitativo, ¿no? Era el esfuerzo, ahora son bolsa de horas. Correcto, para aquellos que lo quieren registrar de esa forma. Porque, insisto, hay diversas formas de registrarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Mónica, yo he escuchado de KFC la marca empleadora, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto, que es algo que también los caracteriza, ¿no? Sí, muchas cosas. Nosotros, respecto a este tema, siempre estamos pensando precisamente en la jornada, no solamente en cómo registrarla, sino cómo vivirla. Porque ahí es precisamente donde puede estar nuestra fuerza y nuestro mayor valor en cómo podemos darle a la persona que viene a trabajar a nuestra compañía
la capacidad de sentirse satisfecho al final, independientemente de cómo la registremos. Así que esto cruza por muchos caminos, ¿no? Por la cultura corporativa, qué valores compartimos, cómo nos comportamos, un poco lo que decía Fernando, ¿no? Estáis en 150 países y todos os comportáis o, digamos, tenéis los mismos valores muy parecidos. A nosotros nos pasa muy parecidos. Al final pertenecemos a Yam, que tenemos más de 50.000 restaurantes en el mundo y estamos esperando que por todos nosotros cruce, ¿no? Esos mismos valores y esas mismas misiones y comportamientos que nos gustaría reflejar como marca. Al final, queremos, y lo decía en la primera pregunta, ¿no? Hay una parte de flexibilidad que para nosotros es absolutamente fundamental debido a la naturaleza de nuestro trabajo y de nuestra compañía, y a veces nos preocupa que nosotros no vivamos internamente lo que estamos comunicando. Lo hablaba el otro día con nuestro responsable de comunicación y estaba hablando precisamente de nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, aquellos que la conozcan o alguna vez han hablado con KFC en X o en Facebook o en cualquier red social, sabe cuál es nuestro tono, sabe cuál es nuestro estilo, sabe de qué manera nos aproximamos a la gente, sabe que somos muy auténticos, de qué manera hablamos de la marca, cómo la queremos vivir, qué queremos proyectar. Si eso no está a la par con lo que nosotros estamos viviendo dentro, la marca empleadora no existe. Sería una mentira, ¿no? Una falacia. Al final no seríamos auténticos, no estaríamos compartiendo lo que realmente somos y queremos transmitir, porque lo que queremos transmitir es la verdad de lo que realmente vivimos dentro. Y no pasa, desde luego, porque si a las 8:03 no te has metido en tu plataforma de registrar la jornada, vas a tener un problema. Sí lo tenemos, y todos como compañía, si al final no lo hacemos y pasan semanas y nos toca llegar con el reminder de ojo que no está registrando jornada. Pero volvemos al tema de la marca empleadora. Para nosotros la cultura corporativa es absolutamente fundamental para nosotros vivir la experiencia que estamos viviendo. Tenemos además la fortuna, hace unas semanas que nos compartieron que somos la oficina que tiene el mayor engagement de todas las oficinas de KFC en el mundo. Y precisamente ese valor que tenemos lo queremos seguir construyendo con y a pesar de las normativas que nos lleguen. Claro. Y al final, si somos capaces de transmitir la confianza que mencionaba Ichazo, de vivir la cultura como de manera auténtica, tanto hacia afuera como hacia adentro, creo que realmente ahí es que estamos siendo la marca que queremos ser. Esa es la marca empleadora que queremos comunicar. Muy bien. Para mí hay un triángulo que toda empresa tiene que intentar equilibrar y balancear, que es, uno es el cumplimiento normativo, esto que decíamos, ¿no? Es un must, hay que cumplir la ley. Pero por el otro es no ir en contra de la cultura, lo que estaban hablando, ¿no? Cómo gestionar normativa legal con cultura. Y para mí hay un tercer vértice que es la productividad, ¿no? Si cumplimos la cultura, cumplimos la normativa, pero no somos productivos, seguramente alguien no estará contento por eso. Joaquín, en BMW, ¿cómo controlan, cómo gestionan esto, ¿no? ¿Cómo hacen que este triángulo a nivel productividad sea balanceado, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacen? A ver, yo creo que cuando se instaura el registro horario se instaura por 3 motivos. El primero, por el mero hecho de registrar la jornada. El segundo, para evitar abusos. Y yo creo que el tercero, para dotar de trazabilidad a la inspección si lo estima, ¿no? A su vez hay que pensar que hay vamos a decirlo así, hay una parte de todo este asunto que es meramente legal, que es el registro por el mero hecho de ser registro y porque es una normativa legal y un imperativo legal, pero luego hay una perspectiva de gestión, ¿vale? Y es que te miden por los resultados, que es para mí lo más importante. ¿Están reñidos la productividad y el registro? Yo creo que no, pueden ayudarse. ¿Cuándo pueden ayudarse? Pues, por ejemplo, cuando este registro horario nos permite no forzar el presentismo, que ahora parece que había cierta ola de interés en volverlo a implantar. No tiene por qué ser, porque yo creo que precisamente la productividad es que tú entregues, da igual dónde,
por otra parte, nos puede ayudar, y yo creo que hay que pensarlo en positivo, el tema del registro horario, nos puede ayudar para reconocer que a lo mejor no somos eficientes en nuestra organización. Por ejemplo, si tenemos reuniones kilométricas que nos obligan a estar ahí más tiempo del debido y luego no sale ningún resultado de esa reunión, que pasa habitualmente. Por ejemplo, para ajustar turnos, si es que tenemos un entorno más de turnos. Pero también tenemos que garantizar el descanso, por supuesto. Entonces, yo creo que, visto desde ese punto de vista, sí, puede ayudar, pero no tienen por qué estar unido el control o el registro horario con la productividad. Cuando se empiezan a mezclar ambos conceptos, yo creo que empezamos a tener líos. ¿Por qué? ¿Por dónde puede estar el lado negativo del registro horario? Pues como lo que decía Mónica o todos, ¿no? Cuando lo consideramos como un mero instrumento de control. Cuando hemos hablado, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo que hablamos el otro día, Los Simpson. No sé si recordáis cuando Homer Simpson, por motivos físicos, tiene que teletrabajar en su casa y pone a un patito a ver si hay fusión nuclear o no. Es cierto que hay una cámara al principio del señor Burns para controlar, insisto, pero cuando se apaga esa cámara y pone el patito, pues al final, en vez de darle al botón de no, le da al que sí y tenemos el lío padre, ¿no? Entonces, yo creo que si es meramente por control, me suena un poquito a carcundia, para ser franco. Entonces, yo creo que hay que pensar en el lado positivo. Sí, ayuda al control, el registro horario, pero no hay que confundirlo porque yo creo que por lo que nos miden a todos es mayormente por los resultados que entregamos. Sí, yo creo que hay mucho, nosotros vemos muchas empresas que son clientes nuestros que de verdad no quieren solamente cumplir la ley, ¿no? O sea, que dicen quiero tener información porque con información puedo tomar mejores decisiones. Entonces, evidentemente hay empresas que dicen esto solamente para cumplir la ley y me basta, pero hay muchísimas otras que quieren aprovechar esto para tener información de productividad, información de planificación de turnos, de ser más óptimos y tener la cantidad de personas por turnos cuando lo necesito, en los momentos que necesito. Si yo sé que me dedico tengo un restaurante en Ibiza y el fin de semana va a haber un sol estupendo en pleno verano, ¿cuántas personas necesito? Ahora, si llueve, por ahí tengo que tener menos personas. Entonces, digo, no solamente las herramientas de gestión de tiempos son para cumplir la normativa, ¿no? También ayudan a la productividad y está muy bien. Sí, coincido. Creo que somos la única mesa que no habló de IA y no quiero ser menos. Entonces, digo, hablemos algo de IA. Fernando, no sé, ¿nos puedes contar si en Mondelez tienen algún reto relacionado con la gestión de jornadas, si se están anticipando de alguna forma a la implementación de IA? A ver, yo creo que cualquiera de los que está aquí, si se hubiese tomado un chupito hoy, por cada vez que se haya dicho IA a lo largo estaríamos bastante perjudicados, sí. ¿No? Pues en esta mesa también vamos a hablar. Correcto. Y, a ver, nosotros estamos empezando a vislumbrar algunos retos, no en Europa, sino en otras regiones, porque en Europa por tema regulatorio va un poco más despacio, en lo que llamamos o en lo que se llama las jornadas asíncronas. Y me explico. Nosotros como función, como recursos humanos, ayudamos, entre otras cosas, al negocio en temas de diseño organizacional, en temas de procesos, y la llegada de los agentes nos está haciendo que de repente en nuestros organigramas o en nuestros flujogramas, de repente hay un actor que ya no tiene nombres y apellidos, ya no tiene una revisión por desempeño, sino que son agentes, ¿no? Que gestionan determinadas acciones que en determinados temas requieren validación humana. Esos agentes no tienen horario, esos agentes están trabajando 24/7, ¿no? Y esto nos pasa, o pasa para todos los que tenemos también entornos fabriles, hace tiempo que la parte robótica entró a convivir con la parte humana, ¿no? Pues ahora las organizaciones van a tener partes robóticas, parte agéntica y parte humana. Bien, en la parte en que los humanos tenemos que estar validando, revisando esas actividades que hacen los agentes, insisto, 24/7,
Vamos a tener personas que van a tener que estar validando continuamente para evitar cuellos de botella a lo largo del día. ¿Vamos a hacer turnos? ¿Tiene sentido que tengamos turnos en temas de oficina para validar esto? Esto al final, como se está solucionando, insisto, en algunas regiones es con personas que tienen no exactamente prolongaciones de jornada, sino que tienen un grueso de jornada flexible que comparten con sus restos de compañeros en el que se toman reuniones, se toman decisiones, es decir, se organiza el trabajo en base a esto, y tienen otras partes de jornada que son para hacer validaciones de los procesos, de los outputs que nos generan los agentes IA. Pero ¿cuánto tiempo nos tenemos que estar conectando ahí, ¿no? Entonces, aquí las jornadas asíncronas en España son legales. Hay cierta parte regulatoria de separación entre jornadas, de eventualmente horas extras si es que es necesario pagarlo. O sea, no es un problema, poniendo aparte convenios colectivos. Probablemente algunos convenios colectivos establezcan regulaciones específicas, pero en teoría es posible. ¿Cómo vamos a regular estas jornadas asíncronas? ¿Cómo vamos a hacer que un empleado esté trabajando jornada de 9 a 2 y que luego pueda conectarse a las 7 de la tarde un par de horitas para liberar una serie de outputs que ha generado un agente, ¿no? Y que no se queden ahí parados, y luego a lo mejor a las 12 de la noche también otra vez queremos que lo hagan? ¿Sí, no? A lo mejor es solo media hora para hacer procesos de validación, de check. Entonces, aquí, insisto, en Europa esto no nos está llegando todavía por temas otro tipo de temas regulatorios, con temas de agente, no exactamente de la jornada, sino de la implantación del puro agente, de la organización de las jornadas, del trabajo de esa manera, no de la jornada, pero en otras regiones ya nos está ocurriendo. Entonces, esto lo que requiere lo que nos está requiriendo son regulaciones específicas para este tipo de empleados, mayor flexibilidad para ellos, conexiones específicas, pero también reguladas, o sea, porque, insisto, pensemos el foco, particularmente ahora en España, pero no solo, que se está poniendo en la parte de desconexión digital. Si yo soy un tío que tiene que estar conectado, aunque sea en determinados momentos a lo largo del día para liberar determinados outputs, ¿estoy desconectado realmente? Entonces, creo que desde un punto de registro horario será posible gestionarlo bien. Desde un punto de vista cultural o desde un punto de vista de eficiencia, hay cosas que trabajar ahí, pero nos va a plantear retos, particularmente en aquellos agentes que tengan que ver con cosas a los que trabajamos nosotros, los de recursos humanos, que van a requerir prácticamente la totalidad de ellos validación humana de esos outputs. A lo mejor en otras áreas, en otro tipo de procesos, de customer service o de otros temas de planificación financiera, a lo mejor no es tan necesario. Pero en nuestros procesos, coño, ¿vamos a tener gente de nuestros equipos que va a estar conectándose a lo largo del día varias veces? Precisamente para sacar el retorno de la inversión que estamos haciendo en ese agente. Pues no tenemos solución todavía en Europa, en otros países se está solucionando así. Como todo en la IA, ya veremos cuándo. Esto es poco a poco. Muy bien, muy bien. Estamos en horario, son justo las 5. Si alguno quiere comentar algo más. ¿No? Si no, bueno, agradecerles a los 4, por supuesto, por vuestros comentarios, a todos por estar aquí. Y bueno, los dejamos exactamente en horario. Sí, gracias a todos. Muy eficientes. Gracias. Muy eficientes, muy eficientes. Gracias.